Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vimos al final de nuestro último estudio que Saúl fue nombrado rey sobre Israel. Y ahora en este capítulo, un capítulo nuevo, el capítulo 12 de Primero de Samuel, vamos a ver un discurso que Samuel el profeta hizo delante del pueblo, para que entendieran lo que habían pedido y cuál será el resultado de tener un rey sobre ellos en lugar de servir al Señor directamente. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 12. De nuevo, Primero de Samuel, capítulo 12. Leemos en el primer verso. Y Samuel dijo a todo Israel: He aquí, he oído vuestra voz. Esto es importante porque Samuel está reconociendo algo, que él está respondiendo, y Dios ha estado de acuerdo con ello, en que el pueblo recibiera lo que había pedido. Pero vamos a descubrir que esto no va a salir bien para el pueblo de Israel. Samuel lo sabe, y vamos a ver al final de nuestro estudio que esto constituyó un rechazo a Dios, porque ellos pidieron un rey, pero no se dieron cuenta de que el Señor, Dios de Israel, hasta ese momento era ciertamente su rey. Ellos tenían un rey que no era humano, sino que era el Señor, Dios omnipotente. Pasemos a la segunda parte del verso 1 que dice: En todo lo que vosotros me habéis dicho, y en respuesta a lo que el pueblo pidió, Samuel dice: pondré un rey sobre vosotros. Esto es lo que ellos querían, un rey. ¿Por qué? Como hemos mencionado varias veces, este es un asunto de asimilación. Ellos querían ser como las demás naciones, en lugar de reconocer y someterse al llamado único que Dios había puesto sobre los hijos de Israel. Verso 2. Y ahora, he aquí, el rey camina delante de vosotros, porque yo me he vuelto viejo, tengo canas, y mis hijos, he aquí ellos, están con vosotros, y yo he caminado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Lo que Samuel se está preparando para decir es que él ha sido un líder fiel. ¿Por qué? Porque él está bajo la autoridad de Dios. Y todo lo que Dios lo llamó a hacer, Samuel lo llevó a cabo. Pero, otra vez, ellos lo están rechazando a él y están rechazando a Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no quieren ser ese pueblo único y especial, como dice la palabra de Dios, sino que quieren ser como todas las demás naciones. Y este es un error trágico que están cometiendo. Mira ahora el verso 3. He aquí, responded, y esto es literalmente lo que dice, responded delante del Señor y delante de su ungido. Bien, él va a mencionar al ungido del Señor 2 veces en este pasaje. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a Saúl, el nuevo rey, aquel que fue hecho rey en Gilgal, donde la nación fue renovada. Bueno, lo que vemos es esto. Este término para renovar habla de lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Dios no estaba en contra del pueblo. Dios no los boicoteó para que fracasaran, sino que les dio un rey conforme a su ideal de lo que debería ser un rey. Pero aprenderemos que cuando el pueblo recibe justo lo que desea, el resultado no será favorable para ellos. Y esto es un mensaje para nosotros. Debemos entender que nuestros caminos no son los mejores caminos,
¿quién tiene el mejor camino para nosotros? Solo Dios. Tenemos que someternos a Él, tenemos que obedecerle y tenemos que aplicar su palabra a nuestra vida. Esa es la fórmula para el éxito. Entonces, Samuel está diciendo aquí que él está testificando delante del pueblo y el pueblo debe responderle. Tiene que afirmar ante él que él ha sido un líder fiel de Israel bajo la autoridad de Dios. Y por lo tanto, él pregunta, sigue leyendo a mitad del verso 3, dice, ¿de quién he tomado buey? ¿O de quién he tomado asno? ¿A quién he oprimido? ¿O a quién? Y la siguiente palabra es una palabra muy fuerte. Es también una palabra que literalmente significa romper en pedazos. Y aquí podríamos entenderla como ¿a quién he tratado duramente? O sea, que su naturaleza no es la de alguien opresivo, alguien que trataba duramente al pueblo, sino que él era un gobernante amoroso que ejemplificaba el carácter de Dios en su liderazgo sobre Israel. Y luego usa la palabra kofer, que significa rescate, pero en este caso es sinónimo de soborno. Y dice, ¿de la mano de quién he tomado soborno? Para que mis ojos ignoren a tal persona. Es decir, ¿tengo un historial acaso yo de tomar sobornos de la gente para ignorar a aquel que se presente ante mí y juzgarlo de manera inadecuada? Y la respuesta es no. Dice aquí, si he hecho tal cosa, lo restauraré a vosotros. O sea, él quiere demostrar que ha sido un líder piadoso, que ha conducido al pueblo bajo la dirección del Señor, y que no se ha comportado jamás por interés personal para procurar su propio enriquecimiento material o para oprimir o tratar duramente a los demás. Él ha sido un líder fiel. Avancemos al versículo 4. Ellos dijeron, no, tú no nos has oprimido, no nos has tratado duramente ni has tomado nada de ningún hombre, es decir, ningún soborno. Y, por lo tanto, verso 5, y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros y testigo de su ungido, es decir, de Saúl, quien está siendo puesto como rey en este mismo día, porque no habéis encontrado en mi mano nada. Y ellos dijeron testigos, o sea, sí, tanto el Señor como su ungido, ellos son testigos concerniente al hecho de que no nos has oprimido, no nos has tratado duramente, ni has tomado soborno, ni has hecho nada que... Y la implicación es que así es como se comportan los líderes humanos. Muchos se corrompen, pero Samuel no manifestó ninguna corrupción. Él fue fiel a Dios, y esa fidelidad fue demostrada delante del pueblo. Eso es lo que se está enfatizando aquí. Pero prepárate, porque lo que está diciendo es que se avecina un cambio. Ya no van a tener un líder piadoso. Ahora, esto en cierto grado es profecía. Samuel está advirtiendo al pueblo que debido a su rechazo a Dios y su rechazo a Samuel, al final, las cosas no irán bien para los hijos de Israel. Pasemos ahora al verso 6. Y Samuel le dijo al pueblo, el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, y el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto. ¿A qué nos hace referencia esto? A una de las verdades más importantes en toda la Biblia, que el Dios de Israel es un Dios redentor. Miremos este verso una vez más, verso 6, donde Samuel dice al pueblo, el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, el que hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto. Y ahora, fíjense, es muy importante para Samuel demostrar que él ha sido un líder justo, una influencia santa en la vida del pueblo. Dice, poneos de pie, y yo seré juzgado con vosotros delante del Señor, concerniente a todas las obras justas del Señor.
Así que está hablando aquí de que Dios es justo, y ahora Samuel está diciendo, quiero ser juzgado entre vosotros delante del Señor en cuanto a lo que Dios ha hecho justamente. Mira al final del verso 7. Las obras justas que hizo con vosotros y con vuestros antepasados. Lo que está diciendo aquí es que hay un historial de la fidelidad de Dios. Y el mensaje de Samuel es este. Así como él fue fiel, y estoy hablando de que Dios ha sido fiel a lo largo de esta historia de Israel, Samuel está diciendo que yo soy solo un aspecto de la fidelidad de Dios. Una y otra vez, lo que Samuel quiere enfatizar es que él ha sido un líder piadoso, una influencia justa en esa nación. Y el pueblo lo reconoce. Pasemos ahora al verso 8. Él hablará más acerca de la justicia de Dios en su actuación con los hijos de Israel a lo largo de esta historia. Verso 8. Y cuando Jacob vino de Egipto, ¿qué sucedió? Bueno, estaban siendo oprimidos. Después de que Jacob bajó a Egipto con otros 70 individuos, literalmente 75 personas, ¿qué pasó? Fueron oprimidos por los egipcios. Y dice aquí, vuestros antepasados clamaron al Señor. ¿Y qué hizo Él? Él, que es fiel, el Señor envió a Moisés y a Aarón. ¿Con qué fin? Y ellos, o sea, Moisés y Aarón, los enviados del Señor, sacaron a vuestros padres de Egipto y los hizo habitar en este lugar. ¿En qué lugar? Bueno, ¿dónde están? En la tierra de Israel. Dios ha demostrado su fidelidad. Dios ha guardado sus promesas para el pueblo. Y ahora, ¿cuál es el contexto para el discurso de Samuel? Él quiere decir, ahora vosotros estáis rechazando a Dios. Llegaremos a eso en un momento. ¿Y qué dijo el pueblo muy rápidamente? Verso 9. Y olvidaron al Señor su Dios. Y debido a que olvidaron al Señor su Dios, noten el resultado. Y Él los vendió en la mano de Sísara, el líder del ejército de Hazor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab. ¿Y qué pasó? No tuvieron paz, sino que tuvieron guerra, dice, y lucharon contra ellos. No le fue bien al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban distantes de Dios. No estaban caminando en fidelidad como Samuel los había instruido. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Leamos el verso 10. Y clamaron al Señor. Esta es una palabra más fuerte. No es la palabra normal para clamar o invocar. Y hemos hablado de esta palabra anteriormente. Es literalmente la palabra para gritar. Y el mensaje aquí es que esta palabra se usa para mostrar el sufrimiento intenso que tuvo el pueblo. ¿Por qué? Bueno, el contexto es claro. Porque habían olvidado a Dios. Y lo que Samuel está diciendo es, este día en el que elegís un rey humano, estáis rechazando al único rey verdadero, y estamos hablando del Señor Dios de Israel. Estáis rechazándolo a Él, y de la misma manera, no les irá bien a vosotros. El pueblo no está demostrando fe. No se quieren someter al elegido del Señor para el pueblo. Han rechazado a ese elegido. ¿De quién hablo? De Samuel. Y Samuel está diciendo, tengo un historial de no demostrar corrupción, sino de ser parte de la obra justa de Dios entre ustedes. Pero ¿qué está pasando? El pueblo no quiere continuar de esa manera. Quieren un cambio. E insisto, la motivación de este cambio es ser como las otras naciones. Y eso es apartarse del llamado del Señor sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, tantas veces vemos en la Escritura que Dios ha hecho a Israel luz a las naciones. No para ser como las naciones, sino para ser luz. Y esa palabra luz, en este contexto, se relaciona con revelación, para ser una fuente de revelación para las naciones, de modo que aprendan la verdad de Dios.
Hagamos una pausa un momento para hablar de un asunto que tiene gran relevancia aquí. Yo me considero un creyente mesiánico, o sea, un creyente judío que quiere someterse a la palabra de Dios. Bueno, existe esta expresión que les mencioné hace un momento, cuando dijimos que Israel ha sido llamado a ser luz a las naciones. Y la luz, como dije, se relaciona con revelación. Entonces, la revelación que Dios dio a Israel de manera única, Él quería que esa revelación también fuera dada a las naciones. Esa es la comprensión correcta de ese término, luz a las naciones. Y eso tiene serias implicaciones que son frecuentemente ignoradas hoy en día. Y lo que quiero decir es esto. Dentro del movimiento mesiánico actual, hay una tendencia creciente que es falsa. ¿Cuál será? Ellos quieren decir que la ley de Moisés es solo para creyentes judíos y no para aquellos creyentes que no son judíos. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un solo estándar para su pueblo de pacto, y todos debemos afirmar algo. No importa si eres judío o gentil. Cuando llegas a conocer a Dios a través del Evangelio, y por cierto, esa es la única manera de conocer a Dios. La única manera de experimentarlo es a través del mensaje del Evangelio. Cuando lo haces, ¿qué se convierte en el fundamento de tu vida? Bueno, la respuesta es simplemente esta, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Este libro. Y este libro, aquí está la clave, todo este libro es relevante para todo aquel que está en una relación de pacto con Dios. Ahora, cuando hablamos de la ley no es un instrumento de salvación. La ley no salva a nadie, ni tampoco puede cambiarnos. ¿Pero qué hace la ley? Bueno, debemos estudiarla porque cuanto más entiendes la ley de Dios, sus mandamientos, ¿qué mensaje te comunica? Pablo lo entiende bien, Pablo lo sabe. Cuando aplicamos la ley a nuestra vida, o sea, cuando tomamos la verdad de ella, la aprendemos y la aplicamos a nuestra vida, ¿sabes qué me dice? Me dice que soy injusto. Me dice que si miro a las obras como la base de mi salvación, no voy a ser salvo, no tendré una relación con Dios. Necesito seguir lo que la ley enseña. ¿Qué me enseña la ley? Fe. ¿Dónde lo enseña? En un pasaje muy conocido, Génesis capítulo 15, versículo 6, donde leemos claramente que Abraham creyó en el Señor y le fue contado como justicia. ¿Cuál es el mensaje de la Torá? Muy sencillo. Es la fe la que conduce a la justicia. Debemos tener fe si queremos ser vistos como justos y declarados justos por Dios en su presencia. Es por fe. Y por lo tanto queremos utilizar toda la palabra de Dios, incluyendo la ley de Dios, porque ellas me muestran, me revelan que soy un pecador, que soy injusto, que estoy en necesidad de un redentor, que hay uno que Dios ha enviado a este mundo para hacerme justo. Y ese es ciertamente nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Así que este es el mensaje de la ley de Dios, que la ley no nos salva, no es un instrumento que nos haga justos, pero la ley confirma cuán impíos somos y cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Esto es lo que aprendemos de la palabra de Dios, no solo de la ley, sino también de los profetas. Continuemos, dice aquí, en el verso 10, una vez más, y ellos gritaron al Señor, y Él dijo, cuando dice Él, significa el pueblo dijo, hemos pecado, porque hemos dejado al Señor, y hemos servido a los Baalim, es decir, a esos ídolos, y a los Astarot, que también son una forma de idolatría. Pero ahora, sálvanos de la mano de nuestros enemigos. ¿Y qué dijo el pueblo? Y te serviremos. Así que ellos entienden algo. Entienden que Dios es el Salvador. Eso es lo que aprendemos en la ley de Dios. Él es el Salvador y no nosotros. Nuestras obras no son las que nos justifican. La Biblia dice, y Pablo lo repite,
que por las obras de la ley nadie será justificado, es decir, nadie será hecho justo. Pasemos al verso 11. El pueblo está haciendo un compromiso. Sálvanos de nuestros enemigos y te serviremos. Eso es lo que deberían estar haciendo, verso 11. Y el Señor, que es un Dios de gracia, misericordia y perdón, dice, y el Señor envió, y aquí habla de jueces, que sirvieron durante la historia de Israel. Estamos hablando de hombres como Jerobaal, Barak, Jefté y Samuel. Estos individuos, otra vez, Jerobaal, Barak, Jefté y Samuel. ¿Y qué sucedió a través de estos hombres? Dice, y os salvó de la mano de vuestros enemigos alrededor. Es decir, esta expresión Mesaviv nos dice que lo que Dios hacía, no importa quién fuera el enemigo, no importa cuán numerosos fuesen, no importa qué armas tuvieran, Dios siempre es mayor. Y Dios, sin importar quién fuese el enemigo, Dios salvó al pueblo. Él oyó el clamor del pueblo, siendo ese Dios misericordioso, y respondió a ellos. ¿Y qué hizo? Le dio la victoria al pueblo. Y noten el resultado. Leamos al final del versículo 11. Y habitasteis seguros. Bien, es interesante porque esta palabra seguros es la misma raíz que se usa en hebreo moderno para las pólizas de seguro. Y lo que nos comunica es esto. Hay una verdad bíblica muy importante. Es cuando nos sometemos a Dios, cuando seguimos sus instrucciones, cuando nos comportamos en fe, esa es la mejor póliza de seguro que podemos tener para cualquier siniestro que pueda ocurrirnos en la vida. Porque cuando estamos en esa relación de pacto, ¿y cómo entramos en ese pacto? De la misma manera que lo hizo Abraham, por fe. Cuando somos hombres y mujeres de fe, ¿y a qué nos lleva la fe? Bueno, la palabra fe, emuná en hebreo, se deriva de la misma palabra hebrea emet, que significa verdad. ¿Y qué es la fe entonces? La fe es caminar en la verdad de Dios. Y eso es lo que la fe nos lleva a hacer, a abrazar la verdad de Dios, toda su verdad. ¿Y dónde se encuentra su verdad? En un lugar, en este libro, en la Biblia. Allí es donde encontramos la verdad de Dios. Bueno, leamos nuestro último verso, el verso 12. ¿Qué sucedió? Él quiere hacer que el pueblo recuerde dónde comenzó todo esto. Leamos el verso 12. Y visteis a Nahash, el rey de los hijos de Amón, de los amonitas, viniendo contra vosotros, y dijisteis a mí, no, sino que un rey reinará sobre nosotros. Así es como comenzaron. Vieron a un enemigo que los intimidaba. ¿Y qué quisieron? Quisieron un rey humano, uno que pudieran ver con sus ojos, uno al que pudieran presentarse en físico, porque querían ser como las demás naciones. Y lo que vemos aquí es que es a Israel al que Dios estaba llamando de manera única para demostrar lo que produce la fe en la vida del hombre, de modo que otras naciones pudieran ver la fe de Israel y anhelasen tener ese mismo rey. ¿Qué rey? El Señor Dios de Israel. Pero lo que encontramos aquí es que el pueblo no se volvió a Dios, sino que cometió un grave error. ¿Cuál será? Confiar en un ser humano. Ellos eligieron a Saúl. La razón por la que lo eligieron es porque lucía como en su opinión un rey debería lucir. Eso ha sido enfatizado y ya hablamos de que Saúl era más alto que el resto de la nación, desde los hombros hacia arriba, así de alto. Ellos creían que este hombre tan alto los iba a dirigir bien y brindarle seguridad. Pero no es el hombre el que puede dar seguridad. No es el hombre el que puede dar la victoria. No es el hombre el que puede liberar a Israel de sus enemigos. ¿Quién lo ha hecho históricamente? Bueno, lo que Samuel ha venido diciendo es que ha sido Dios.
Dios ha levantado individuos a quienes Dios usó para traer sus bendiciones sobre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo de pacto. Así que mira otra vez el verso 12. Dice, «Visteis a Nahash, el rey de los hijos de Amón, viniendo contra vosotros, y dijisteis a mí, no». Jamás debemos decirle que no a Dios. No le digas no a Dios, dile siempre que sí. Ellos dijeron que un rey, es decir, un rey humano, reine sobre nosotros. ¿Y cómo concluye este verso? Noten el final del verso 12. Pero el Señor es vuestro Dios. ¿Y quién es Él? Él es vuestro rey. El error que cometemos es cuando elegimos a un ser humano en lugar del Señor Dios Todopoderoso. Bien, una de las maneras en que Dios es referido en la Escritura es con un término maravilloso, y ese término es El Shaddai. ¿Qué significa eso? El significa Dios, Shaddai, suficiente. El Dios que es suficiente. Aquí está el mensaje. Ese término, El Shaddai, representa a Dios en nuestra situación actual. No importa cuál sea, Dios es suficiente. Pero a través de la obra de la redención, vemos algo. Vemos que en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2, Dios, a través de esta obra de redención, iba a revelar un nuevo nombre. ¿Cuál nombre? Yud-Hei Vav-Hei. Esas 4 letras que a menudo llamamos en español Jehová Dios. ¿Qué es eso? Jehová Dios habla del Dios que era, que es y que será. Habla del Dios que trasciende todas las cosas, que es mayor que todas las cosas, que no está limitado de ninguna manera. Ese es el Dios al que podemos tener acceso a través de la fe. Y la manera de experimentar las bendiciones y las promesas de Dios es entrando en una relación de pacto con Él. A ese nuevo pacto, a ese pacto clave, a ese pacto de paz, como lo llama la Biblia, solo podemos entrar por medio de la fe. La misma fe que tuvo Abraham, la misma fe que demostraron todos aquellos que han servido a Dios de manera correcta. La fe es el fundamento de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tanto de la ley como los profetas. Toda la palabra de Dios nos habla un mensaje, y es que Dios es digno de ser creído. Y cuando lo seguimos, confiando en Él, demostrando fe, las cosas irán muy bien para su pueblo de pacto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.